Vamos a empezar a trabajar con las hojas de cálculo de Google. Elegí esto, porque la mayoría de ustedes están trabajando con celulares, entonces vamos a trabajar online de la misma manera que si utilizáramos un Excel instalado en la compu. Es una de las aplicaciones de Google, de la misma manera que YouTube, Gmail, Drive, los documentos de Google, el mismo Google Classroom, hojas de cálculo. Vamos a abrir allí y vamos a abrir una hoja en blanco. También tengo diferentes plantillas y aquí están todas las hojas de cálculo que yo ya confeccioné con antelación. Vamos a abrir en este caso una en blanco. Las hojas de cálculo están divididas en forma de tabla en diferentes celdas. Cada uno de estos rectángulos que estoy marcando es una celda, a los cuales yo puedo individualizar mediante una columna, que son las verticales, columna F, G, H, o sea, las columnas están individualizadas con una letra, y una fila horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, que están individualizadas con número. Así yo puedo identificar una celda, por ejemplo esta, diciendo que es la celda E4, ¿sí? Con la intersección de una letra que identifica la columna y un número que identifica la fila en cuestión. Aquí arriba tengo la barra de menúes, que es similar a la de todos los programas. Fíjense que tiene archivo, editar, ver, insertar. Siempre en todos los programas hay una similitud para facilitar un uso más intuitivo del usuario, ¿sí? Y luego debajo tengo la barra de herramientas, en la cual me aparecen ciertas herramientas que yo puedo predeterminar para facilitar el trabajo. Pero después lo vamos a ir viendo con tiempo. Lo que vamos a hacer hoy es empezar a trabajar con esta hoja de cálculo, que por ahora dice hoja de cálculo sin título. Si yo cliqueo ahí, puedo ponerle un título y le voy a poner, por ejemplo, práctica 1. Bien, y una vez que le doy Enter ya queda el título predeterminado. Vamos a empezar por trabajar, vamos a hacer una especie de factura, desde ya muy simple, muy sencilla, para empezar a trabajar y ver cómo se automatizan los cálculos que yo quiero hacer en una hoja de cálculo. Vamos a trabajar con este folleto que yo les voy a dejar en la tarea, ¿sí? Con diferentes precios, desde ya son precios viejos, no actualizados, no se emocionen, y vamos a empezar por insertar esos nombres para hacer un símil factura. Voy a empezar por poner arriba ciertos títulos, por ejemplo, artículo, a continuación puedo moverme, por ejemplo, con el cursor, ¿sí? Artículo, precio unitario, vamos a poner aquí cantidad, vamos a poner luego subtotal, y por ahora lo vamos a dejar así. A ver, y voy a insertar una cierta cantidad de artículos cuyos nombres voy a sacar del folleto que les facilito. Aquí ya ingresé todos los artículos y lo primero que podemos ver es que el nombre del artículo no entra dentro de el espacio predeterminado a mi celda. O sea, en la columna A es más angosta de lo que debería. ¿De qué manera yo puedo darle el espacio suficiente? Me posiciono sobre la columna A y cuando aparecen esas doble flechas, lo que me dice es que puedo modificar el tamaño. ¿Ven? Lo puedo correr hasta que me quepan todos los títulos que yo puse. Otra manera, vuelvo a donde estaba, otra manera es posicionarme y hacer un doble clic. Haciendo un doble clic allí, se toma automáticamente el
espacio, o sea, el espacio que necesita el ítem de mayor tamaño. Y entonces ya lo tengo armado. Supongamos que yo quisiera, a ver, vamos ahí. Yo quisiera no ocupar tanto espacio por un tema de medida del documento, por lo que quiera, ¿sí? Supongamos que yo quiero llegar hasta el tamaño de este artículo, nada más. O sea que hay dos que me quedan sin entrar. Puedo a esa celda darle un formato predeterminado, o sea, ajustar el texto desde aquí, fíjense. Si yo ajusto el texto aquí, lo que hace es ocuparme 2 renglones para no ir a ocupar más espacio. En ciertos momentos me conviene cuando tengo un artículo muy descompensado con el resto. Aquí puedo hacer lo mismo, ¿ven? En este caso voy a deshacer. ¿Por qué? Porque no quiero esto. Lo que quiero es doble clic y que me ocupe todo el espacio que sea necesario, ¿sí? Esa es una opción. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo con el precio unitario. Voy a pasar el precio unitario que me dieron en el folleto. Yo voy a poner cualquier valor, pero le voy a dar los 2 decimales para conservar el formato que me decían. Fíjense, yo puse 10,98, se los muestro de vuelta, y me lo redondeó. Fíjense, ¿por qué? Porque yo aquí puedo modificar la cantidad de decimales que necesito. Fíjense, aquí aumento decimales, aquí disminuyo decimales. En esta celda evidentemente estaba sin decimales, por eso me redondeó el número que puse. Y aquí voy a disminuir y voy a dejar a todos con 2 decimales. ¿Por qué dijo con 2 decimales? Porque es la cantidad de decimales que me están dando dentro del folleto, y entonces para respetar el folleto. Acá podemos poner la cantidad que se nos ocurra, ¿sí? Y ahí lo vamos a dejar en blanco por ahora. Y lo que me interesa es el subtotal. En el subtotal, yo lo que quiero es que me vaya calculando, de acuerdo a la cantidad que yo ponga aquí, la cantidad que tengo que pagar por este artículo, por el aceite, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo quiero que esta hoja de cálculo me haga la cuenta solita de la cantidad que tengo que pagar. ¿Qué va a tener que pasar? Que si yo, por ejemplo, quiero comprar 2 unidades, ¿sí? En el subtotal me multiplique este 10,96 por el 2. Yo podría hacer la cuenta 10,96 por el 2, pero yo quiero que cualquiera sea el valor del precio unitario, cualquiera sea la cantidad que yo quiera comprar, siempre me actualice un subtotal que corresponde. Por lo tanto, lo que voy a incluir es una fórmula para que se haga el cálculo en forma automática. ¿Qué le voy a decir en la fórmula? Por empezar, cuando yo me posiciono aquí, fíjense, me posiciono aquí y aquí arriba dice 2. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pongo en la celda me aparece aquí arriba, ¿sí? 10,96, 18,96. Cuando yo me ponga acá, lo que voy a hacer es decirle que me haga una cuenta. Para decirle que me haga una cuenta, lo que voy a indicarle al programa es que quiero introducir una fórmula. Y eso se lo indico anteponiendo un signo igual. Cuando yo antepongo un signo igual, lo que le estoy diciendo al programa es quiero hacer una cuenta. ¿Qué cuenta quiero hacer? En este caso, un producto. Quiero multiplicar lo que dice en esta celda, ¿sí? B3, fíjense que automáticamente me la tomó, por, ¿sí? Lo que dice en esta celda, C3, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer. Una vez que le doy Enter, fíjense que me multiplico automáticamente lo que decía en la celda B3 por lo que decía en la celda C3.
Ahora bien, si yo aquí cambio ese 2 por 3, fíjense lo que pasa. Automáticamente me multiplico por 3. Y si el precio unitario deja de ser 10,96, si es 20,34, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que me modificó también. ¿Por qué? Porque independientemente de los números que yo ponga aquí y aquí, lo que me va a hacer este subtotal es multiplicar lo que contenga la celda B3 por lo que contenga la celda C3. ¿Se entiende? Ahora bien, yo quiero hacer lo mismo en todos los ítems de aquí. ¿Cómo hago? Puedo directamente arrastrar esta fórmula hacia abajo. Arrastrar no es lo mismo que copiar. ¿Por qué no es lo mismo que copiar? Porque fíjense si yo me posiciono aquí. ¿Qué me dice? Que va a multiplicar B4, que es esta, por C4, que es esta. Como yo puse 0, me va a poner 0. ¿Por qué? Porque multiplicando por 0 me da 0. Pero si yo pongo 6, fíjense que ya me da un monto de multiplicar 6 por 18,96. Pongo 1 aquí, pongo 2 y pongo 4. ¿Sí? Y fíjense que automáticamente me hace esa cuenta. Esa es la bondad de una hoja de cálculo, que yo pueda automatizar esos cálculos e independientemente de que mañana el precio del aceite cambie o la cantidad que alguien me pide se modifique, yo siempre tengo condicionada esta suma. Ahora bien, yo voy a pagar esta plata en aceite, esta plata en fideos, esta plata en harina, esta en sal, esta en durazno. ¿Qué pasa si yo quiero que me calcule un total de lo que tengo que pagar? Voy a poner aquí total. Y tengo que introducir una fórmula en la cual yo lo que quiero es que se sume todo esto que aparece acá. Fíjense, si yo quiero que me haga una cuenta, voy a empezar con el signo igual. Igual voy a ponerle suma. Fíjense que cuando pongo suma me aparecen todas las posibilidades de suma. Yo quiero que una suma común y silvestre. Entonces voy a poner suma, ¿sí?, de D3 a D7. Esa es la suma que voy a poner. Y cuando le dé enter, lo que me hace es sumarme todo esto. Ahora bien, como yo no voy a pagar con tantos decimales, le voy a poner un solo decimal, porque nuestra moneda no tiene la posibilidad de dar tantos decimales. Entonces voy a disminuir a un solo decimal, 231,10 centavos. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo quiero que me doy cuenta, cuando termine de hacer todo esto, que quiero que me enumere la cantidad de artículos que se compraron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la columna A, botón derecho, y le voy a decir, insertar una columna a la izquierda. Y ahí me insertó una columna del mismo tamaño que la columna A. Fíjense que ahora cambió de nombre. Ya mi columna A es la que inserté y esto pasó a ser la columna B. ¿Se modificó lo que está acá? Sí, seguramente, porque al anteponer algo, automáticamente el Excel se actualiza. Bien, ahora bien, vamos a insertar aquí una numeración de los artículos. Entonces, en el primer artículo voy a poner 01, en el segundo voy a poner 02, fíjense que me está tomando el número entero, y yo tengo que continuar aquí con los artículos. No, si marco los dos y arrastro, me hace una secuencia en la cual yo tengo los 5 artículos que tengo, que es diferente de mover. Fíjense, aquí se hace una cruz que me hace arrastrar, que es diferente de mover o de copiar y pegar. A ver, yo ahora quiero darle la medida ideal a esto, entonces acuérdense que puedo hacer un doble clic, ¿sí? Y ya se actualizó la medida. Y voy a darle, por ejemplo, un mayor tamaño. En vez de 10 le voy a dar un
14, ¿sí? Para que se vea un poco mejor. Y allí ya no me entra esto, pero como yo lo que quiero es que no se ensanche más la columna, lo que voy a hacer es, como les mostré antes, ajustar el texto y que me den 2 columnas. Ahora, lo que restaría es darle formato y este me quedó demasiado estrecho con el autoformato, así que lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Bien. Lo que me queda es darle formato. Por un lado, así como está, si bien yo veo estas líneas grises aquí, cuando lo quiero imprimir no van a aparecer. Entonces, si yo quiero que aparezcan estas líneas divisorias, lo que voy a hacer es irme aquí, ¿sí? Y poner todos los bordes, ¿sí? Y ahí me aparece. Quiero darle un color a esto, por ejemplo, puedo también hacerlo. ¿Cómo? Voy a ir al color de fondo y darle un color, por ejemplo, no sé, este color, horrible, pero bueno, a ver, este color, por ejemplo. Y quiero que destaque esto en negrita, por ejemplo, le doy negrita, ¿sí? Y ahí tengo mi similfactura organizada. Luego vamos a ir haciendo algo un poco más complejo, pero por ahora lo dejamos ahí.